¿Por qué Dios ante el obstáculo que Moisés le está estableciendo, ante ¿cómo decir la palabra? Ante el impedimento, el obstáculo, envía al que debe? Ay, Señor, envía al que tú debes enviar. Y Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: tu hermano Aarón el levita, él habla bien. Tú le hablarás, yo hablaré contigo, y tú le hablarás a él, y él le hablará al pueblo. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo un Dios que es capaz de hacer descender fuego del cielo, oscurecer el sol, un eclipse solar sobre todo Egipto, cómo un Dios que tiene el poder de enviar plagas, fuego, granizo, abrir el mar rojo, cómo ese Dios que es capaz de salir agua de la peña y miel de pedernal, cómo un Dios tan poderoso, en vez de curar a Moisés, lo dejó o tartamudo o tosco, cualquiera de las dos? ¿No podía Dios sanar su tartamudez? ¿O no podía Dios hacerlo un hombre elocuente así? Y esta es una de las inquietudes y de las preguntas que a veces cuando leo la palabra me hago en mi interior, en un dialoguismo interno. Y entonces entiendo, porque mire qué tonto es esto. El pueblo necesita un mensaje. Dios le habla a Moisés. Moisés viene y le dice si es que era tartamudo, Jehová que marche. Y viene Aarón y dice: ¿qué dice Jehová que marche? Y entendí algo de Dios. Hay cosas que Dios cambia. Y hay cosas que Dios nos enseña a vivir con las limitaciones. Hay un momento donde yo le he pedido algo a Dios y Dios no cambia mis circunstancias, la deja intacta, pero me cambia a mí. Y hay un momento donde estamos pidiéndole a Dios que nos saque del desierto y Dios decide no sacarte del desierto, sino hacerte florecer en medio del desierto. Veo a un Moisés que Dios le está enseñando a trabajar en equipo. Moisés tenía ciertos
impedimentos para delegar. Mucho impedimento. Y es increíble que un estadista, un hombre de la corte, un hombre que por 40 años fue príncipe de Egipto, cuando sale de Egipto con un pueblo de casi 2 millones de personas, todas las personas que tenían algún asunto o algún juicio, algún pleito entre ellos o alguna consulta, todos los días iban donde Moisés. Y dice que delante de él había una gran multitud de personas, posiblemente haciendo una fila. Y todo el día Moisés se la pasaba consultando a Dios y juzgando entre el pueblo. Todos los pleitos, todas las diferencias. Un pueblo de casi 2 millones de personas. Y cuando Jetro llega al desierto y ve esto, dijo: ¿qué es lo que haces? ¿Cómo tú solo estás juzgando, dirigiendo, enseñando la ley de Dios a toda esta nación? Y le dijo Jetro: búscate hombres temerosos de Dios, hombres virtuosos, hombres de verdad, que no sean amantes que no sean codiciosos ni avariciosos, y ponlo como jefe de miles, jefe de cientos, jefe de 50 y jefe de 10. Y cuando algún asunto ellos no lo puedan resolver, que te lo traigan a ti. Consulta con Dios. ¿Qué es esto? Delegar, trabajar en equipo. Parece que él tenía cierto impedimento para aprender a delegar funciones. Hay personas que son muy buenos en lo que hacen, pero no tienen la capacidad de delegar, y delegar es liderar. Y Dios está tratando de enseñar a Moisés a trabajar en equipo. Muchas veces Dios cambia tus circunstancias, produce un milagro, pero muchas veces Dios te va a enseñar a vivir con tus limitaciones. Como pastor, generalmente uno quiere solucionarle todos los problemas a la gente. Alguien viene con un problema familiar y uno quiere que el matrimonio se transforme y que todo vaya en armonía. Pero ¿qué ocurre cuando ya sea el hombre o la mujer es un abusador, es una persona infiel, no quiere cambiar, no quiere reconocer sus errores? ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces hemos visto la mano de Dios transformar matrimonios, pero a veces ocurre un divorcio. Porque sabemos que si sigue en esa condición, esa mujer posiblemente termine en un féretro o en una tumba, o viviendo una vida de desgracia. Entonces, no solamente debemos enseñar y servir, orar y trabajar para que Dios restaure el matrimonio, también tenemos que servir para enseñar a las personas a cómo lidiar con un divorcio, a cómo vivir en medio de un trauma, de una pérdida. Eso es servir. Eso es estar al lado de la persona. Oramos por alguien. Oramos por personas que tienen familiares enfermos, hijos. Y Dios ha levantado niños que están al borde de la muerte. Hemos visto personas salvarse de enfermedades mortales. Y gloria a Dios, nos regocijamos. Pero ¿qué hacemos cuando mueren? Porque el mismo Dios que decide dar vida es el Dios que decide dar muerte. ¿Cómo vamos a lidiar con esa persona? Porque hay momentos en que yo le he pedido algo a Dios y Dios me lo ha dado. Pero hay otro momento donde Dios me dice: no voy a hacer nada, tienes que aprender a vivir con tu limitación.
Hay personas que le están pidiendo a Dios una prosperidad y Dios le está diciendo: no te voy a prosperar, te voy a enseñar a ser un buen administrador en lo poco. Te voy a enseñar, Señor, necesito un nuevo empleo. Y oramos para que el Señor, porque su jefe inmediato es un primo del anticristo, es un hombre malísimo. Y Dios dice: te voy a dejar ahí para que aprendas a amar, para que aprendas a ser tolerante, para que aprendas a lidiar con carácter difícil. Entonces hablamos del Dios que es capaz de abrir el mar rojo, pero el Dios que es capaz de dejarte tartamudo. Aleluya. Dios, yo recuerdo una vez que yo estaba orando por años por algo. Y Dios no me concedió lo que yo pedí. Pero al final Dios habló a mi corazón y me dijo: no te lo concedí porque tenía que trabajar con esta área de tu vida. Tenías que formarte. Tenías que cambiar. A veces nosotros solamente estamos diciendo: Señor, haz un milagro. Y si Dios no lo hace, porque o Dios o cambia tu circunstancia o te cambia a ti. Y Dios está haciendo cambios. Vemos a un Pablo que estuvo en Éfeso. Y vemos a este apóstol que estuvo rodeado de enemigos. En un momento dado se levantó una conspiración contra Pablo. Dios estaba usando a Pablo de una manera extraordinaria. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libertados. El evangelio estaba creciendo. Muchas personas traían sus libros de brujerías y de encantamiento y los quemaban en una gran pira. Y a ese Pablo, dice la palabra del Señor, se levantó Demetrio, el artífice de la diosa Diana, y levantó un gran tumulto con un solo propósito: matar a Pablo. Y Pablo estuvo rodeado y clamaron al Señor. Y dice la palabra del Señor que Dios milagrosamente preservó a Pablo, lo guardó. Y basado en esto, él escribe Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Dios es la fuente de todo consuelo. Dios es el Dios de toda consolación. El Dios que levanta a tu hijo, el Dios que levanta a tu madre, el Dios que sana a tu padre, pero es el Dios que también está contigo cuando tú tienes que enterrar a un ser querido. Una de las citas bíblicas más impresionantes fue cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro. Y lo que me impresiona de Cristo es que mientras María y Marta, las hermanas de Lázaro, estaban llorando inconsolablemente, Jesús lloró con ella. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Significa que Dios está contigo en todo tiempo. Dios te levanta. Dios sana a los enfermos. Pero Dios está contigo cuando tú tienes una pérdida. En todo tiempo. Él es el Dios de toda la consolación.
El Dios que está contigo cuando eres próspero. El Dios que está contigo cuando eres sano. El Dios que está contigo cuando eres victorioso. Pero es el Dios que está contigo cuando el médico te dice tiene cáncer y tiene metástasis y es casi imposible que te salve. Es el Dios que está contigo cuando te despiden. Es el Dios que está contigo cuando te ponen el divorcio, cuando el marido o la esposa te pide el divorcio. Es el Dios que está contigo cuando alguien te dice tal familiar, tu padre, tu madre, tu hijo acaba de fallecer. Él está contigo en todas las circunstancias. Y dijo Pablo, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios te va a consolar para capacitarte para que tú consuele a otro cuando estén pasando por las mismas vicisitudes. Pero ese Pablo, que fue liberado milagrosamente en el año 67, estaba en la cárcel Mamertina, en Roma, cuando Nerón lo envió a matar. Y Pablo escribió 2 de Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Aquí la palabra sacrificado es la palabra voy a ser libado. Voy a ser derramado en libación. ¿Qué era la libación? Era el derramamiento de aceite, de vino. Cuando se ofrecían sacrificios, era una expresión de adoración, de gratitud a Dios. En otras palabras, Pablo dijo, yo voy a morir. Y el tiempo de mi partida está cercano. Yo voy a morir, pero yo voy a glorificar a Dios en esta condición. El Dios que lo liberó fue el Dios que le dijo a Pablo, de aquí no sales, de aquí viene para mi presencia. Y dijo Pablo, si voy a morir dándote gloria. El Dios que te sana de la tartamudez es el Dios que te enseña a ser tartamudo o a aceptar, resignarte y aprovechar tus limitaciones para vivir con ellos. Dice un proverbio que no hay vejez sin dolor, ¿no? Dice así, ¿no? El problema de algunos que tienen 70, 80 y creen que son muchachitos. No importa si llega dolor, dele gracias a Dios. Ten una actitud de gloria, porque ese dolor te está diciendo que pronto te va a ver con tu Creador y tu Redentor y que Él debe ser glorificado. Esto no parece muy halagüeño, yo lo sé, pero nosotros tenemos que enfrentar la vejez con altura, con madurez. Amén. Dios no solamente va a hacer un milagro, Dios te va a enseñar a vivir aún con las limitaciones. Miren, ese mismo Pablo, que levantó a un... Mira, Pablo una vez estuvo predicando en una ciudad llamada Troas. Y dice, Pablo era de los que predicaban largo. Muy largo. Y dice que ya era la medianoche. La iglesia estaba en un tercer piso. Y un niño llamado Eutico estaba durmiendo, se quedó dormido. ¿En dónde? En la ventana. Porque ¿a qué muchacho se le ocurre dormirse en una ventana? Y el niño empezó ahí a escuchar. Y Pablo, que no era tan elocuente, y Pablo habla. Y el muchacho se duerme y se cae del tercer piso en pleno sermón y cae muerto. Él no cayó muerto, él murió después que cayó. Lógico.
Y le dicen a Pablo: Pablo. Quizá alguna hermana dijo: el diablo se metió. Se cayó Eutico. Y está muerto. Y Pablo dice: ¿cómo? Dice Pablo: nadie me va a interrumpir el mensaje, aún no he terminado. Un paréntesis: bajó abajo, resucitó al muchacho, lo trajo arriba y siguió predicando hasta el otro día. ¡Qué hombre de fe! ¡Qué hombre de fe, Dios mío! Resucita. Yo lo resucito y hay que celebrar con chivo. Todo, vamos a celebrar. No, Pablo terminó de predicar hasta el amanecer. Ese Pablo, en 1 Timoteo 5:23, le dice a su hijo espiritual Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Yo me pregunto, un hombre que acaba de levantar un niño muerto, ¿no puede sanar el estómago de Timoteo? Si sanó, si levanta a un muerto, un dolor de cabeza es pan comido. Un problema estomacal, eso es en el nombre de Jesús. Es más, yo ni oro, yo le mando un paño. Ya hablé eso, que se unte en el estómago. Sano. Porque el Dios que levanta muerto es el Dios que te deja con una gastritis. ¿Quién entiende a Dios muchas veces? ¿Quién entiende? Dios puede cambiar tu circunstancia, pero hay momentos en que Dios te deja intacto para cambiarte a ti. Miren, Pablo tenía un gran aguijón que para mí era las críticas y las murmuraciones de sus enemigos. Y 3 veces Pablo, este hombre de Dios, que ascendió al tercer cielo, oye esto, rogó al Señor. Donde quiera que Pablo iba, había guerra, persecución, problemas, críticas, calumnia. Donde Pablo llegaba había problemas, siempre. Lean la historia de los Hechos. Y Pablo se pone de rodillas. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de aguijón, se habla de la animadversión, de la enemistad de los adversarios. Y Pablo le dice al Señor: Señor, quítame esto. ¿Por qué tú le permites a Satanás que me abofetee, que me critique, que me murmure, que me calumnie, que me persigan, que me golpeen? Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque yo te uso tanto, y para que la grandeza de la revelación de la palabra que te he dado no te enaltezca, yo voy a permitir que el aguijón siga. Porque Dios o cambia tu circunstancia o te cambia a ti. Y hay momentos que Dios no va a cambiar lo que tú estás pidiendo, porque esa vecina que está alrededor tuyo, que te hace la vida imposible, que vive acechándote, que vive todo el día afuera mirando para ver cómo habla de ti, a esa mujer Dios te va a enseñar a amarla, a orar por ella, a bendecirla, porque Dios quiere enseñarte lo que es el amor. La palabra del Señor dice: si amamos a aquellos que nos aman, ¿qué mérito tiene? Amad a vuestros enemigos. El mismo Moisés, en un momento dado, señores, uno de los anhelos de Moisés era ir a la tierra prometida. Tierra de vegas, tierra de
tierra fértil. Ese era su anhelo de vida, su deseo. Es más, ese fue el llamado que Dios le hizo a Moisés. Saca a mi pueblo de Egipto y llévalo a la tierra prometida. Era su deseo. Un hombre ya de 80 años, y por 40 años su deseo era entrar a la tierra prometida. Pero Moisés le falló a Dios, no siguió las instrucciones de Dios. Y Dios le dijo a Moisés: no entrarás. Prepara a Josué para que dirija el pueblo, porque te vas conmigo. Y Moisés, que hablaba cara a cara, no con el rostro de Dios, con la gloria de Dios, que oía. Mira, no es que no es como que yo escucho una vocecita. No, Moisés fue el único hombre que escuchaba a Dios audiblemente. El único hombre que cuando Dios quiso destruir el pueblo, se puso en el medio y Jehová se detuvo. Se postró y le dice al Señor: Señor, yo quiero entrar a la tierra prometida, Señor. Tierra de vegas, tierra donde fluye leche y miel, tierra de grandes racimos de uva, la tierra de mi padre Abraham, la tierra donde está enterrada Lea, está enterrada Raquel, la tierra de la promesa. Señor, no me hables de eso, le dijo el Señor. No entrarás. El primer boche que yo he visto en la Biblia fue ese. No me hables más de eso. Sube al monte, mira la tierra, pero tú no entras. Porque hay cosas que Dios lo hace y hay tartamudez que Dios te la deja. Jehová Dios, sea el nombre. Él es el Señor. Él no es nuestro siervo, nosotros somos sus siervos. Él es el Dios soberano. Todo lo que Dios decide está bien. Cristo subió al monte con 3 de sus discípulos. El monte, yo estuve allá en ese monte, un monte precioso. Cuando subimos en el bus, yo dije: wow, pero hay que tener mucha salud para subir esta montaña, porque era bien empinada. Y dice la palabra que se le apareció Moisés y se le apareció Elías, y estaban los 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y Jesús se transfiguró delante de ellos. Él no entró aquella vez, pero a causa de Cristo Él entró a la tierra. Hay momentos donde tú oras a papá. Yo me ha pasado. Dios me dice no. Pero Dios se queda con esa. Y después me lo da. Él es así. Dios es así. Dios es así. No hay oración, no hay clamor que no tenga resultado delante de Dios. No existe. No existe. No existe. No digas: perdí mi tiempo, he clamado y no he conseguido nada. No. Dice la palabra: yo voy a reunir tus lágrimas en mi redoma. Oye, mujer que me está escuchando, mujer de triunfadores, cada lágrima que tú has derramado en la presencia de Dios está en el redoma del Señor en el cielo.
Cada oración está escrita en el libro del Señor. Cada dolor y cada angustia por tus hijos está delante de Dios. No es en vano. No es en vano. Dios es fiel. Es el Dios de toda consolación. Es el Dios bueno. Es el Dios grande. Es el Dios misericordioso. El Dios que te da y te quita. El Dios que te mantiene en el desierto, pero que te hace florecer en medio del desierto. Aleluya. Porque hay momentos donde Dios te cambia las circunstancias. Pero hay momentos que Dios no cambia tus circunstancias, sino que te cambia a ti. Conocí una joven, Isabel. Tuvo un estrepitoso accidente, no aquí en este país. Quedó viva, pero le cortaron las 2 piernas. Una joven preciosa. Y la iglesia estaba orando para que Dios le diera piernas nuevas. Me gusta la fe de ellos. Incluso oí a la pastora decir, yo vi que le crecieron 2 piernas. Pero lo que yo vi fue otra cosa. Porque de toda la iglesia, la que yo veía que adoraba con mayor entrega era ella. Con pierna o sin pierna, gloria a Dios. Hay dolores que Dios no te quita. Yo sé que eso no es muy halagüeño y no le gusta, a la gente no le gusta que le digan esto. Hay cosas que se quedan. Pero hay cosas que están ahí para enseñarte. La sanidad de esa niña no fue que Dios le diera 2 piernas. Es que ella, a pesar de no tener pierna, ella era feliz con Cristo. Ella adoraba a Dios y ella proclamaba al Señor. Porque Dios permitió que se perdieran sus piernas, pero sus labios estaban predicando el evangelio. Alguien dijo que debemos orar para que Dios cambie lo que debe cambiar y para que Dios nos dé sabiduría para aceptar aquellas que no van a cambiar y entendimiento para diferenciar ambas. Estoy hablando de la resignación en Cristo, de saber resignarnos, aceptar nuestra condición y servir de consuelo a otros, vivir de consuelo a otros, hablarle a otros. Hay cosas que Dios cambia y hay cosas que Dios te lo deja. El Dios que abre el mar rojo dejó a Moisés tartamudo. Yo no lo entiendo. Y sí lo entiendo. Porque Dios tiene que enseñarnos a aprender. Porque Dios tiene que trabajar con nosotros. Porque para Dios es más importante cambiarte que cambiar tu circunstancia. Nosotros siempre pedimos, Señor, cambia mi circunstancia, cámbiame la suegra, cámbiame esto, cambia aquello, cambia mi jefe, cambia esto, dame esto, dame esto. Y Dios está diciendo, ¿y cuándo tú me vas a dar la oportunidad de cambiarte a ti? Acá. Una de las cosas que más me sorprende de Cristo es que Jesús tenía la capacidad de escuchar todo tipo de improperios y de quedarse callado y que esto no le molestara. A nivel que cuando estuvo delante de Pilato, todos
todos los fariseos y sumos sacerdotes acusaron a Cristo, dijeron cuantas cosas de él. Y Jesús estaba calladito. Y Pilato le dijo: no, pero tú no oyes lo que dicen de ti. Pilato, que sabía que era inocente. Pilato, que sabía que por envidia lo habían entregado. Lo que estaba buscando era que él se defendiera para ver cómo él lo podía librar. Pero Jesús sabía que su destino era la cruz. Él estaba en silencio. Esa capacidad de escuchar las críticas y no ser perturbado por lo demás, yo quisiera tenerlo. Cristo lo tenía, porque Él era un maestro de las emociones. Él sabía gestar las emociones. Él es el Dios todopoderoso. A Él sea toda la gloria. Puesto en pie, amados, el Dios que transforma. Alguien viene y me dice: pastor, estoy pasando una crisis económica terrible. Quizás ore para que Dios haga un milagro financiero. Y Dios lo puede hacer. ¿Cuántos saben? Yo he visto muchos milagros financieros acá. ¿Y qué si Dios te lo quiere quitar todo? Para enseñarte a vivir con lo poco. Pablo dijo: en todo y por todo he sido enseñado. Sé vivir con lo poco y con lo mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hemos vendido un evangelio distorsionado de un Cristo que es un solucionador de todo. Ven a la iglesia. Si eres gordo, Él te pone flaco. Si eres calvo, Él te da la moña de Elvis Presley. Si estás soltero, no te preocupes, te encuentra tu idónea acá. No importa si eres feo, no importa si no tienes nada, Dios te va a dar la tuya, porque Dios soluciona todos los problemas. Y no es así. Tú no viniste a la iglesia para que solucionen tus problemas. Tú viniste aquí a ser transformado. Vinimos aquí a cambiar. Vengo a este lugar a ser hecho a imagen de Cristo. Ven y todos tus problemas se van a solucionar. Mentira. No es así. Van a venir más problemas. Ven a Cristo y prepárate. Te aumentan el salario. Se te muda la suegra, pero para Argentina. Te dan una promoción. Me preocupa mucho cuando alguien viene y me dice: pastor, desde que estoy yendo a la iglesia, Dios me está bendiciendo. Y yo: ay, mi madre, estoy bien, todo bien. La pregunta es: ¿y cuando lleguen los desiertos? Este es el evangelio. No importa dónde te encuentres, en lugares de delicados pastos, o en el valle de sombra de muerte, en lugar de prosperidad o en lugar de escasez, este es el evangelio. Cristo nunca te va a dejar. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nunca te va a dejar. Él estará contigo en el fuego. Él estará contigo en las aguas tumultuosas. Él estará contigo en la enfermedad y en la salud. Él nunca te va a abandonar. Aun cuando le he fallado a Dios, he sentido la misericordia de Dios conmigo. Él nunca te va a dejar. No estoy yo contigo. Eso es el evangelio. El Dios
que abre el mar rojo. Pero a Moisés, estamos. Hablaron de que me desespera Moisés a mí. Sí, pero que yo tengo que escucharlo a él. No, tú sabes lo que él va a decir ya. Si es que era tartamudo. Dios grande. ¿Por qué no lo sanó? Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová, bendito sea Jehová, bendito sea el Señor. A veces esa debilidad me recuerda que soy humano, mi tartamudez me recuerda que soy débil y que necesito de Él. A veces esa tartamudez me recuerda a mí lo débil, humano, finito, vulnerable que soy. A veces Dios me deja tartamudo para decir: Señor, ¿cómo tú me cogiste a mí? Sí, a ti, que no lo merecía, que no eres el mejor, pero por mi gracia yo estoy contigo. Moisés no reunía la condición para ser un gran líder. No era un hombre elocuente como Aarón. Oh, Aarón sí sabía hablar. Aarón impactaba a las multitudes. Pero el que tenía contacto con el Padre era Moisés. El que subía al monte era Moisés. Es que Dios es así. A Dios le gusta coger lucha a veces. Así dicen los cibaeños. Un tartamudo. ¿Usted se imagina buscar un tartamudo para que le dé un mensaje al presidente Trump? Un hombre tan desesperado como ese. O Abinader. Porque a Dios no le impresionan títulos, ni coronitas, ni proyectiles, ni armas atómicas. Él es el rey. Él es el rey. Irán, la antigua Persia, tiene una alianza estratégica con los países de Oriente. ¿Por qué? ¿Me preguntan por qué? Porque por Irán pasa lo que se llama la ruta de la seda. Y China no puede permitirse el lujo de perder a Irán. Porque a través de Irán es un camino. El que domina las rutas comerciales domina el mundo. Aprende eso. Y la India, 1.500 millones de habitantes. China, 1.400, casi 1.500 millones de habitantes. La fábrica del mundo. China, la fábrica de los grandes ingenieros intelectuales y físicos del mundo. Produciendo para abastecer el occidente a través de la ruta de la seda que pasa por Irán. ¿Y qué está en Irán? Me preguntan. El río Éufrates. Y mi Biblia dice que van a secar el río Éufrates, porque hay un ejército de 200 millones de hombres que irá a destruir al pueblo de Dios. Viene una invasión poderosa. No sé si ahora, no sé si dentro de 20, 100 años, no lo sé, pero eso está en la palabra. Y cuando los ejércitos estén llegando a la tierra prometida,
entonces se cumplirá la palabra profética, que los cielos fueron abiertos. Y dice que vieron millares y millares de ángeles. Y había un rey montado en un caballo blanco, que tenía una diadema que dice el verbo de Dios. Él irá caminando, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. El Cordero los vencerá. Oye, pueblo de Israel, pueblo de Israel, tu salvación no es los Estados Unidos. Tu salvación es Jesús. Jesús el Mesías. Israel, Jesucristo. Jesucristo es tu esperanza. No confía en hombres. No confía en las bombas atómicas. Confía en Jesús. Él vendrá. Los cielos serán abiertos. La embajada de Israel me invitó para ir a Israel, pero ahora ya no voy a poder ir. Porque aunque ellos están en guerra, aquí estamos en guerra también. Aquí hay una guerra espiritual por la paz de Israel, por la paz de esas naciones. Lo que necesita Irán, lo que necesita Afganistán, lo que necesita Siria y todos esos países, que el evangelio de Jesucristo penetre y que se predique el evangelio. Y esas naciones que están atadas por la religiosidad, donde matan a una mujer simplemente porque no está vestida como ellos creen, lo que necesitan es verdaderos ministros de Dios que llenen las calles del evangelio de Jesucristo. Eso es lo que se necesita en esas naciones. No es guerra, es la predicación del evangelio. Aleluya. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene ya. Maranatha. Todo el que ha venido por primera vez, segunda o tercera vez, y quiere abrir su corazón a Jesús, no es una religión, es un llamado a confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor. Si hoy viniste por primera, segunda o tercera vez, quiero pedirte que pases al frente. Quiero orar contigo. Si hoy viniste por primera vez, quiero orar contigo. Aleluya. Venga, 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 corra. Aleluya, pase, pase al frente. Solo Jesús puede hacerlo. Solo Jesús lo puede hacer. Solo Jesús lo puede hacer. Solo Jesús lo puede hacer. Solo Jesús lo puede lograr. Solo Él, solo Él, solo Él, solo Él. Aleluya. Dios es soberano. Los planes de Dios son mucho mejores que los míos y que los tuyos. Los planes de Dios son mejores. Y cuando Dios te dice no, es porque Él tiene algo mejor para ti. Siempre que Dios no quiere, es porque tiene algo mucho mejor para ti. Yo lo he visto eso. Oren conmigo. Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Creo que Jesucristo murió en mi lugar en la cruz. Creo que Jesús es Dios. Creo que Jesús, su sacrificio es suficiente para el perdón de mis pecados.
y la salvación de mi alma. Creo que Jesús nació de la Virgen María y volverá. Produce en mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén, amén. Toca al Espíritu Santo. Toca Espíritu de Dios. Toca Espíritu Santo.